En esta ocasión vamos a revisar en la clase de innovación y emprendimiento el tema de el aspecto financiero que tenemos dentro del negocio. Hemos dicho en ocasiones anteriores que todos los negocios son financieros y en esta clase vamos a revisar dos conceptos que nos van a ayudar a entender un poco mejor por qué hacemos esta aseveración. Lo que hemos venido trabajando en clases anteriores corresponde básicamente al área creativa en términos de la innovación y del emprendimiento. Estamos hablando de que hemos revisado ideas, hemos revisado modelos, qué es lo que hace atractivo un producto o un servicio, le estamos dando marco de referencia desde el punto de vista emotivo con una historia para que el cliente se enamore, el cliente se sienta atraído hacia la propuesta que cada uno de nosotros estamos realizando. Pero todo lo anterior necesita forzosamente pasar a través del aspecto financiero de los negocios. Y es lo que vamos a estar revisando en esta ocasión. Primero que nada vamos a platicar del concepto del punto de equilibrio. El punto de equilibrio es el punto donde se encuentran los ingresos y los gastos, los costos que viene manejando un negocio para poder operar. Los costos no inician al momento que empezamos a vender. Los costos, los gastos se realizan inclusive antes de que el negocio empiece a tener una actividad comercial formalmente y buscando clientes. Esos costos se conocen en la etapa previa al inicio del negocio como los gastos preoperativos. Y nosotros incurrimos en estos costos, por ejemplo, al rentar un local, al buscar proveedores, al comprar materia prima, a inclusive contratar a alguna persona que nos ayude, en fin, el alta del negocio a través de una apertura con un notario, los gastos de un contador, toda esta información y todos estos gastos que nosotros incurrimos antes de que el negocio opere, ya forman parte de la actividad comercial. Una vez que el negocio está listo para salir al mercado y que inicia su actividad comercial, empiezan a desarrollarse las primeras ventas. Las ventas también generan gastos, pero estos gastos sí, solo sí aparecen en el momento en que realizamos una venta. ¿Cuáles serían los gastos inherentes a la actividad de ventas? Bueno, se conocen como los costos variables y pueden ser, por ejemplo, las comisiones que le paguemos a nuestro vendedor. Pueden ser los gastos de representación, puede ser los viáticos, pueden ser tarjetas de presentación, materiales de venta, folletería, en fin, todo lo que es importante o que necesitamos una vez que inicia, que ponemos en marcha el proceso de ventas. La suma del costo fijo, que en esta gráfica está representada por la línea roja, más los costos variables que se dan una vez que iniciamos nuestras ventas, que es la línea azul, tanto la línea amarilla como la línea roja conforman los costos totales, que es la línea verde. Entonces empezamos a vender, la actividad empieza a subir, empieza a incrementar y en ese periodo pues también sigue habiendo costos, ¿no? Los costos fijos se mantienen, hay que pagar la renta todos los meses, hay que pagar la luz todos los meses y empieza a aumentar también el gasto relativo a la venta. Conforme las ventas aumentan, también aumenta un gasto relacionado a este concepto. Llega el momento en el paso del tiempo que este ingreso que empezamos a obtener producto de las ventas de los productos o servicios que comercializamos se igualan al total de gastos que estamos realizando por la operación del negocio. Cuanto estos dos puntos se encuentran en el camino, decimos que hemos hallado o hemos encontrado el punto de equilibrio. Cuando los costos totales se igualen a las ventas. Ahí es donde nuestro negocio ya logró un punto de equilibrio, no está ganando dinero, pero tampoco está perdiendo. Ya es autosuficiente en su operación. No es necesario seguir invirtiéndole dinero porque el negocio a partir de ese momento ya puede estar generando el recurso suficiente para operar adecuadamente. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el concepto del punto de equilibrio. En términos generales, una pregunta que surge es ¿cuánto tiempo tarda un negocio en encontrar su punto de equilibrio? Bueno, esto es variable, cada negocio tiene sus peculiaridades, cada industria, cada perfil,
Son muchas las circunstancias que hacen que los conceptos sean variables. Sin embargo, una práctica común, una regla es recomendar que se tengan recursos suficientes, capital, para mantener la operación del negocio por al menos 6 meses. Ese es un punto general donde esperamos que un negocio, una vez que es puesto en marcha, en un periodo de 6 meses pueda ya estar generando el dinero suficiente para mantenerse por su propia cuenta, sin necesidad de que sigamos inyectando más capital al ejercicio. Eh, por supuesto, hay negocios que requieren más tiempo para poder madurar su operación y hay negocios que pueden empezar a producir algún ingreso suficiente para operar, inclusive antes de esos 6 meses. Por ejemplo, hay negocios que empiezan a operar y que no requieren de un local comercial. Entonces nos evitamos un gasto importante y entonces el momento en que empezamos a vender es más fácil, es más rápido llegar al punto de equilibrio de la operación del negocio. ¿De acuerdo? Entonces, este es el concepto de punto de equilibrio, muy importante para entender un aspecto financiero de los negocios. El siguiente elemento es el que denominamos el manejo del flujo de efectivo. El flujo de efectivo es el dinero que sale de las cuentas del negocio y sirve para darle fluidez al proceso comercial. Una parte de ese flujo de efectivo se compone del dinero que sale de las cuentas. Es dinero, vamos a decir, que empieza con un signo negativo en la operación de nuestro negocio, en rojo, ¿verdad? Es dinero que está saliendo, que está saliendo. Necesitamos que a la vez que salga dinero, pues empiece a ingresar. ¿Por qué empieza a salir dinero antes de que haya un regreso, un ingreso? Bueno, porque tenemos que empezar a comprar materia prima, porque pagamos proveedores, porque pagamos servicios como la renta, la luz o los salarios. Todo esto conforma salidas de dinero. Entonces, todos los conceptos que son requeridos para la operación del negocio conforman parte del flujo de efectivo. Ahora bien, la expectativa, por eso pusimos el negocio, es que todo este dinero que estamos invirtiendo nos dé la oportunidad de generar un flujo en sentido contrario, en sentido inverso a la salida de dinero, que es la entrada de dinero. ¿Y cómo se ve reflejada la entrada de dinero de un negocio? Pues fundamentalmente por el concepto de las ventas que realizamos. En la medida que nosotros vendemos, significa que estamos obteniendo dinero, que estamos ingresando recursos a la empresa o al negocio. Fundamentalmente, este ingreso de dinero se da a través de las ventas que vamos realizando y estas normalmente tienen dos formas de llevarse a cabo. Las ventas al contado, vendemos y en ese momento cobramos, o establecemos líneas de crédito con nuestros clientes, les vendemos a crédito. Y esto también es importante, pero tiene sus observaciones, tiene sus puntos a cuidar. Algunos inversionistas utilizan el flujo de efectivo para evaluar la solidez financiera de una empresa, para ver si nuestra empresa está funcionando adecuadamente. Un concepto que se analiza es el concepto del flujo de efectivo. Si entra mucho efectivo en un negocio, pues es una buena señal, significa que hay más oportunidades de reinvertir el negocio y eventualmente este puede crecer. Pero el flujo de efectivo por sí mismo no indica necesariamente que una empresa sea sana, que una empresa sea rentable, pero permite conocer su grado de liquidez. El grado de liquidez es cuánto dinero tenemos para hacer frente a las necesidades de corto plazo. Cuánto dinero hay en bancos, cuánto dinero hay en la cartera, cuánto dinero hay en caja para permitirnos estar operando todos los días, para hacer frente a los compromisos que vamos adquiriendo. El flujo de efectivo total se calcula entonces deduciendo los egresos totales, el total de salidas de dinero respecto de los ingresos de dinero en un determinado periodo para obtener justamente la variación en el flujo de efectivo, si tenemos una variación positiva o tenemos una variación negativa. El buen manejo del concepto del flujo de efectivo es fundamental, especialmente en un negocio que inicia su marcha. Un negocio necesita el flujo de efectivo, el ingreso de dinero, como necesitamos respirar, como necesitamos que nuestra sangre corra por nuestro cuerpo. En la medida que esto se para, pues hay una emergencia y hay una situación crítica en nuestro negocio. Hay que garantizar que se presente un flujo continuo y que además este sea superior a los gastos. En esa medida, se recupera la inversión inicial y el negocio podrá gozar de finanzas sanas.
lo que le da certeza en el futuro y lo hará atractivo a los ojos de los proveedores o de instituciones que puedan ofrecerte financiamiento para crecer. Los proveedores, al ver un negocio que tiene un flujo positivo, estarán dispuestos a darte la mercancía a plazos, a darte más ventajas de operar porque perciben que hay una buena oportunidad de que hagas un pago, de que hagas más consumo y por lo tanto ellos también logren vender más. Muchos emprendimientos consideran relevante las ventas a crédito. Estas deben ser solo una parte del ingreso, de tal manera que no exista un desbalance entre lo que gastas en el corto plazo para mantener la operación de tu negocio y lo que recuperas en el mediano hasta que haces la cobranza de esas cuentas, porque esto puede provocar una crisis de liquidez que puede terminar con el cierre de operaciones por falta de fondos para operar. Esto es algo que le sucede con mucha frecuencia a los negocios pequeños, a los negocios que inician. Tienen ventas, venden a crédito, pero no tienen la suficiente liquidez porque sus clientes les tardan un periodo largo en pagar y ellos mientras tienen que seguir operando, tienen que pagar rentas, tienen que comprar materia prima, tienen que pagar empleados, transporte, gasolinas, una serie de gastos, entonces se desbalancean las cuentas y les genera una crisis. Cuidar tu flujo de efectivo, entonces, es una actividad que ofrece resultados financieros sanos y permite darle viabilidad en el tiempo a una empresa. Un flujo de efectivo positivo siempre será una buena práctica comercial y disminuirá los riesgos inherentes a la operación financiera del negocio. Esta es una actividad fundamental, principal del responsable del negocio, el dueño, el gerente, el que esté a cargo de las operaciones del negocio, siempre tiene que estar echando un ojo a que el flujo de recursos del negocio sean lo suficientes para que el negocio pueda mantener su marcha. El diferencial entre el gasto y el ingreso, en caso de ser negativo a un periodo determinado, es decir, que tus gastos sigan siendo mayores a los ingresos, no necesariamente te pone en una situación crítica o urgente, pero sí te marca una luz amarilla o eventualmente una luz roja. ¿Qué alternativas tienes? Bueno, por un lado, tendrías que estar pensando en inyectarle más capital, más recursos propios a tu negocio para solventar esta situación. O bien, vas a verte en la necesidad de pedir dinero prestado. Normalmente el dinero prestado a las instituciones, pues ellas te van a pedir una serie de información, de estados financieros, de flujos, información de tu negocio. Si la información es suficientemente adecuada para los requerimientos del que te va a prestar el dinero, eventualmente tomará la decisión de dártelo, pero te va a cobrar un interés, te va a cobrar un costo por ese dinero que te está prestando. En el momento que tú consigues ese préstamo para tu operación, tendrás que recalcular el dinero que necesitas para operar, es decir, el flujo de efectivo que tendrás que manejar, porque tienes que mantener los gastos que ya traías de tu negocio normal, los gastos fijos y variables, y le estás agregando uno adicional, que es el costo de la deuda que acabas de adquirir. Entonces, te tiene que alcanzar también para hacer frente al compromiso del pago que estás manejando. Entonces, hay que tener cuidado, hay que tener un buen cálculo, hay que ser moderados en las expectativas de nuestros pronósticos de ventas para no ser demasiado optimistas y eventualmente sufrir una crisis en caso de que los escenarios no se presenten como nosotros los hemos planteado. Y fundamentalmente lograr que nuestras ventas sean al menor plazo requerido, cobrar lo más rápido que se pueda, fundamentalmente de manera de contado, pero si te abres a la opción de crédito, buscar que los plazos no sean demasiado largos y eso ahorque la operación de tu negocio. ¿Correcto? Bueno, entonces en términos de que todos los negocios, el concepto que los negocios son financieros, vimos dos puntos importantes, el punto de equilibrio y el flujo de efectivo. Hasta ahí en esta clase. Muchas gracias.